Qué gusto es estar con ustedes para comenzar una nueva clase. Vamos a tocar en esta oportunidad la clase de formación integral del carácter. Cuando hablamos del carácter, podemos hacer una analogía muy similar a lo que es el cultivo, la crianza de las plantas. Me gustan mucho las plantas. A veces las plantas no gustan de mí porque yo no las sé criar y he tenido oportunidades en que una planta se me ha muerto y he tenido que investigar por qué se me ha muerto. He insistido y la he vuelto a sembrar y me ha vuelto a crecer. Podemos asemejar la formación del carácter con criar una planta, crecer una planta. Debemos saber qué tipo de planta es, qué tipo de terreno necesita, cómo debe estar expuesta al sol, en qué tiempo del año es mejor podarla, etcétera, etcétera. Por eso pienso que para comenzar esta clase podemos hacer esa analogía de que el carácter tiene que ver mucho con el sembrar una planta. Hay un versículo de la Biblia que lo encontramos en Jeremías 17:8, que dice: a ver si lo puedo encontrar aquí. Creo que tengo mi libro un poquitito muy grande. Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará hacer fruto. Una planta bien plantada, bien protegida, bien cuidada, una planta que llega luego a ser un árbol, dice que será como aquel árbol que está plantado en las corrientes de las aguas. Quiere decir que el que lo plantó supo dónde plantarlo, donde había agua para que sus raíces lleguen en la profundidad de la tierra y puedan beber esta agua. Y dice más, que cuando lleguen esos momentos malos, esos vientos, las tormentas, no le va a pasar nada a ese árbol porque ha sido bien plantado, ha sido bien cuidado, su tronco está fuerte, sus raíces llegan hasta la profundidad de la tierra y hasta las aguas. Y entonces quedará firme. Cuando nosotros éramos pequeños, mi mamá siempre nos decía: cuidado con que el tronco del árbol se tuerza. Con el dolor de mi corazón a veces voy a tener que cortar algunas de las ramas para que ese árbol continúe creciendo derechito, porque al árbol torcido o tronco torcido es muy difícil de enderezar. Cuando ella decía esto, nosotros no entendíamos en su totalidad a qué se estaba refiriendo. Posteriormente me di cuenta que ella estaba hablando de la formación del carácter. Bueno, esta mañana vamos a ver aspectos importantes del carácter. Pero antes que podamos hablar aspectos importantes del carácter, debemos saber qué es el carácter. Hoy escuchamos con frecuencia hablar sobre el carácter de las personas. Se dice, por ejemplo, de un personaje conocido: ese hombre tiene carácter, es un buen líder, cumple lo que dice. Pero también encontramos que decimos de alguna persona por ahí: qué falto de carácter, no tiene carácter, se va con el viento, se le dice una cosa, ahí va, se le dice otra cosa, ahí va, no tiene carácter, le falta carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Es algo innato a la persona? ¿Nacemos con un tipo de carácter? ¿Lo adquirimos de nuestros padres, la educación, la sociedad? Vamos a ver algunas respuestas que se nos sugiere acerca del carácter. El carácter individual constituye el cimiento de la sociedad. Qué importante. O sea, si nuestra sociedad es buena o es mala, va a depender del tipo de carácter que tienen los ciudadanos.
Una sociedad no es más fuerte y sólida que los valores morales de los ciudadanos que la integran. Cuando una sociedad deja de enviar mensajes consistentes acerca de la vida moral a las generaciones jóvenes, empieza a deteriorarse desde adentro. La honestidad, productividad, preocupación por las personas, la ley y el orden se convierten en reliquias de otra época y los individuos viven el régimen del temor. Bueno, tenemos ahí un aspecto muy importante del carácter de los individuos que conforman una sociedad. Una sociedad puede ser buena o una sociedad puede ser mala. En los Estados Unidos se está viviendo en las últimas décadas una degradación de la sociedad. Esta fue una sociedad que se formó en bases cristianas. Los primeros pioneros que vinieron a los Estados Unidos buscaban libertad religiosa, buscaban poder adorar a Dios sin persecución. Por eso es que su constitución, sus leyes fueron formadas bajo leyes bíblicas. Pero poco a poco la sociedad se fue corrompiendo porque ingresaron otros pensamientos que no eran cristianos. Y hoy nos encontramos con un país que está entrando en alta degradación moral. ¿Por qué mencionamos este país? Porque este país, querramos o no, influye sobre el resto del mundo y sobre todo a nuestro país. Bueno, es desde un punto de vista sociológico, ¿qué es la sociedad? El carácter es el fundamento, el cimiento de una sociedad. Desde el punto de vista religioso, dice que el carácter es el destino eterno, está formado por el carácter, el cual es la suma de la relación personal con Dios. Aquí vemos un aspecto ya que va abriendo un poco más la definición más clara de qué es el carácter. El carácter es la relación íntima que una persona tiene con Dios. La relación íntima que una persona tiene con Dios va a estar reflejado en su carácter, bueno o malo. Elena White dice que el verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. A veces entremezclamos o confundimos tres tipos de concepto. ¿Qué es temperamento? ¿Qué es personalidad? ¿Y qué es carácter? ¿Son lo mismo? Vamos a diferenciar un poco sobre los tres. Temperamento. Temperamento es algo que nosotros heredamos de nuestros padres. El día que un hombre y una mujer se enamoran, cada uno trae el temperamento dentro de sus genes de su propia familia. Cuando se casan, se unen y procrean un nuevo ser, este nuevo ser trae una mezcla, así como mezclamos los otros genes de nuestra parte física, de nuestra salud, etc. Cada uno trae el temperamento genético que viene de su propia familia y nace una nueva mezcla. Por eso es que a veces nos encontramos que nuestros hijos salen con temperamentos parecidos al de los abuelos, parecido al de los tíos. Es algo genético, o sea, nace con nosotros. Temperamentos dóciles, temperamentos difíciles, temperamentos que son fáciles de trabajar, temperamentos que son difíciles de trabajar. Desde que se trae al bebé en los brazos, podemos ir captando qué tipo de temperamento él o ella tienen. El temperamento, algo innato. La personalidad. La personalidad viene a ser la expresión externa del temperamento. Hasta aquí no estamos viendo el carácter. Es la expresión externa, la conducta que las personas van a poder observar externamente de lo que la persona trae por dentro. ¿Y entonces qué es el carácter?
Vamos a ver un poquito más la definición del carácter, pero podemos decir hasta aquí que el carácter es lo que los padres, los maestros, la sociedad y todo lo que nos rodea va formando a la persona. Son los valores, las virtudes que una persona va desarrollando en su vida. Y es por eso que encontramos a una persona que es honesta, rasgo de carácter, pero es tímida, rasgo de temperamento. ¿Y cómo se manifiesta esta timidez o cómo se manifiesta esta honestidad? Se lo va a dar en su personalidad. Espero haber podido dar una definición entre lo que es temperamento, personalidad, carácter. Ellas se van a entretejer. Hay temperamentos que son más difíciles de trabajar cuando nos referimos a los niños, a los alumnos. Hay temperamentos que son más fáciles de trabajar, pero eso lo vamos a ver en capítulos posteriores. Tengo otra pregunta. ¿Por qué el desarrollo del carácter es importante para el individuo y para la sociedad? Estamos tomando todo un curso solo para hablar del carácter. ¿Por qué nos estamos tomando este tiempo? ¿Por qué yo me tomo el tiempo de estar aquí con ustedes? ¿Por qué ustedes se toman el tiempo de tomar este curso? ¿Cuán importante es el carácter? Viktor Frankl, autor del libro El hombre en busca del sentido, el cual fue traducido a más de 20 idiomas y tuvo una venta superior a 2 millones de copias, cuenta un relato personal sobre uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad, cuando los campos de muerte de los nazis de la Segunda Guerra Mundial fueron atravesados por toda Europa. Los nazis los despojaron de todo lo que él poseía, sus padres, su joven esposa, inclusive le cambiaron su nombre y le pusieron un número que él lo llevó hasta su muerte, el número 119, 104. Pero hay algo que no pudieron quitarle a Viktor Frankl, no le pudieron quitar su mente. Él cuenta en su libro que había momentos en que él con su mente se transportaba fuera del campo de concentración. Con su mente él buscaba el contacto con sus padres. Con su mente él podía ver a su joven esposa. La mente no pudieron destruirle. Aún en medio de tan crueles sufrimientos, su mente y su espíritu lo podían transportar fuera de Auschwitz. Muchas veces se transportaba con el pensamiento a momentos felices. Esas experiencias fortalecieron su vida posteriormente. Frankl, cuando volvió a una nueva vida civilizada, usó la fuerza que él había obtenido de sus experiencias para aconsejar a sus pacientes, mostrándoles cómo encontrar sentido a sus vidas amando a otra persona, trabajando, sufriendo y sirviendo a Dios. La respuesta de Frankl hacia la sorprendente crueldad que tuvo que soportar revela la fuerza notable del espíritu humano. Su ejemplo y labor son realmente una herencia moral, una poderosa lección sobre el carácter. Frankl dice: nunca debemos olvidar que también podemos encontrar significado en la vida aun cuando nos confrontamos con una situación sin esperanza, cuando afrontamos un destino el cual no podemos cambiar. Es allí donde podemos transformar una tragedia personal con un triunfo, cambiar una situación difícil en un logro humano. Cuando no podemos cambiar una situación, entonces somos desafiados a cambiar a nosotros mismos. Esta historia de Viktor Frankl, donde él pasó momentos difíciles, pero su carácter que invadía su mente le logró poder salir de esa situación, y posteriormente, cuando él pudo volver a una vida normal, le sirvió para ayudar a otros. Me hace recordar mucho la historia de Daniel. Daniel y sus amigos estuvieron lejos de casa, estuvieron cautivos,
ellos pudieron haberse echado atrás y decir, bueno, esta es nuestra vida, esto es lo que nos toca, pero las enseñanzas que habían recibido en su hogar, la formación que habían recibido en su escuela y en su hogar, el carácter que había sido tallado en sus vidas, en el momento de la prueba, fue lo que realmente les dio el lugar que ellos lograron tener. Daniel, sabemos por la historia, que logró ser primer ministro. Estaba el otro día leyendo un artículo sobre Daniel en donde Beltasar le ofreció el tercer puesto. Le ofreció el tercer puesto no porque era tercer puesto en realidad, sino que el padre de Beltasar había ido a otro lugar, vivía en otro lugar, y por lo tanto Baltasar, estaba como rey, pero respetaba el primer puesto del padre que no estaba con él, y por lo tanto le dio así el tercer puesto a Daniel, pero en realidad era el segundo puesto. Daniel ocupó un grande puesto a pesar de la adversidad. ¿Cómo es que logró este puesto? Porque él demostró el tipo de carácter que se le había formado desde muy tierna edad. ¿Cuán importante entonces es la educación del carácter hoy en día? Si tú eres educador o tú eres padre, madre, que me están escuchando están tomando esta clase, les felicito, porque están tomando importancia en algo que la sociedad hoy en día, por un lado, la predica, pero por otro lado, piensa que no es necesaria. Durante las primeras décadas del siglo XX, el carácter estaba centrado en la educación. Las escuelas incluían en su currículum la enseñanza de rasgos positivos de carácter. El desarrollo del carácter era visto como una de las metas más importantes de la educación. Hacia mitad del siglo, el interés por el desarrollo del carácter declinó. El concepto de carácter como el núcleo central, estable, predecible de la personalidad dejó de ser popular. Sin embargo, luego que varias décadas fueron pasando y los valores en la sociedad fueron empobreciéndose, nos encontramos con un despertar hacia la enseñanza de valores y la construcción del carácter. Las escuelas y los colegios hoy, como parte de su marketing, avisan que son centros educativos que enseñan con valores, los cuales construyen el carácter. ¿Por qué es importante para la educación adventista la construcción del carácter? ¿Es simplemente para estar a la par de la sociedad educativa? ¿O acaso nos preocupamos por vender un producto que los padres buscan desesperadamente para suplir sus necesidades de educación básica del hogar y así calmar su conciencia? ¿Qué es lo que nos mueve a entender con claridad en qué consiste el carácter y cómo lo podemos moldear en nosotros mismos y en nuestros hijos y alumnos? Elena de White nos responde: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Hoy que tenemos tantas dificultades o los niños nacen con tantos defectos, no queremos que ellos lleguen al cielo con esos defectos físicos o con esas necesidades físicas. Pero hay algo que sí vamos a llevar de esta tierra a la próxima, a la tierra prometida, a la tierra donde viviremos para siempre con Jesús. Es nuestro carácter. Es allí que encontramos la importancia del carácter o la importancia por qué debemos cultivar un buen carácter en nuestros hijos y en nuestros alumnos. La educación adventista que predica educar es redimir, ¿la han escuchado, verdad? Me imagino que muchos de ustedes lo habrán dicho en sus discursos o tal vez a sus profesores, a sus colegas. Educar es redimir. Es un diferente tipo de educación. Y también decimos, educa para esta vida y para la eternidad. Está altamente comprometida, este tipo de educación está altamente comprometida con una educación
que transforma, una educación que avisora un futuro mejor, una educación que continuará por los siglos de los siglos con el maestro de los maestros. Ayer que leía Conducción del Niño, encontré un párrafo donde decía que nosotros seguiremos mejorando nuestro carácter aún en el cielo. Será una mejora continua. O sea, ahora ya sabemos algo más de lo que vamos a hacer en el cielo. A veces decimos, ¿y qué vamos a hacer por la eternidad, tantos años? Nos seguiremos educando, seguiremos trabajando y seguiremos asemejándonos cada vez más a nuestro Creador, porque esta vez se lo podremos ver cara a cara. Las decisiones grandes o pequeñas que tomemos en este mundo tendrán una repercusión eterna. Por lo tanto, hacer más para ayudar a los niños a aprender valores está presente en la mente de los educadores y padres hoy en día. Parece estar nuevamente de acuerdo en que los jóvenes merecen toda la ayuda que puedan brindarles en el aprendizaje para que pueda tomar decisiones sabias en su forma de ser y comportarse. Un nuevo sentido de urgencia acerca de maximizar las dimensiones de los valores de la experiencia de los hijos ha surgido. El otro día me encontraba con un compañero y con un colega y me decía, a veces me cuesta comprometerme con la enseñanza de valores. Por ejemplo, vemos situaciones en nuestro campus y me siento tentado, me decía este colega, acercarme a este alumno y conversar con él. Pero después digo, voy a tener el tiempo para hacer luego el seguimiento y hay ciertas cosas que me frenan. O tal vez me va a contestar mal, me va a ver mal. Y yo les insto y les invito, si esa es tu situación, no tengas temor, porque no estás trabajando solo. Sí, estás trabajando en contra de una corriente, pero tu trabajo no es solo. Recuerda que el trabajo de la formación del carácter, de la siembra de valores, es un trabajo del Espíritu Santo, porque como dijo Elena de White antes, es el trabajo de tallar el alma. Y el alma es la profundidad del ser, es el lugar donde Dios llega. Nosotros somos los cuidadores de ese jardín donde Dios siembra su semilla. Los niños a muy temprana edad aprenderán lo que es bueno y lo que es malo. Si los padres no se apuran y esmeran en enseñarles, los medios de comunicación que están tan cerca a su alcance lo harán. El enemigo de los niños aprovechará el destino de los padres y trabajará en un terreno que no le corresponde. El padre se descuida, el enemigo está listo para entrar donde los padres no están trabajando. ¿Y qué podríamos decir de aquellos padres que dicen, bueno, hay ciertas cosas que yo no sabía, pero ahora las sé? Elena de White dice, arrepiéntanse. Si perdieron el tiempo y no trabajaron cuando eran pequeños, arrepiéntanse, porque Dios todavía no se ha dado por vencido con su Hijo. Y si Dios no se ha dado por vencido, ¿quiénes somos nosotros para darnos por vencidos? Sigamos trabajando. Elena de White continúa diciendo sobre este punto, los padres desempeñan una parte importante en esto. Sobre ellos reposa la sagrada responsabilidad de enseñar a sus hijos para Dios. A ellos se les ha dado la obra de ayudar a sus pequeños a formar caracteres que les proporcionen entrada en las cortes celestiales. Somos co-trabajadores con Dios. Dios nos ha dado un privilegio. Este es un trabajo divino. Este es un trabajo del Espíritu Santo. Pero Dios ha otorgado a los padres y a los padres en consecuencia que somos los maestros, porque también somos un tipo de padres para nuestros alumnos. Nos ha dado ese trabajo de la formación de caracteres. Ella misma añade, el carácter no se adquiere por casualidad. No queda determinado por un arranque temperamental, por un paso en la dirección equivocada.
Es la repetición del acto lo que convierte en hábito y moldea el carácter para el bien o para el mal. Nosotros sabemos, cuando estudiamos un poco sobre cómo funciona el cerebro, nosotros tenemos neuronas que se van conectando con otras neuronas y así se va creando el camino sináptico. Este camino sináptico, si se repite una y otra vez, solo que forma los hábitos y luego los hábitos se convierten en parte de nosotros, en parte natural, en parte casi automática de nuestro ser. Los psicólogos del desarrollo dicen que para crear un mal hábito basta con hacer ese camino sináptico una o dos veces. Para crear un buen hábito, que muchas veces es contra nuestra tendencia humana pecaminosa, hay necesidad de pasar ese ciclo sináptico de neuronas 3, 4, 5, 6, a veces hasta 10 veces. Pero una vez que ese camino sináptico está formado, tengamos la seguridad que ese niño tendrá hábitos que le llevarán a través de toda su vida y será firme en lo que él cree. Como padres y educadores cristianos no podemos tomar a la ligera la tremenda responsabilidad que Dios ha colocado en nuestras manos. Si hay algo que debe quitarnos el sueño y por lo tanto despertarnos más temprano para estudiar y planificar, es el hecho que tenemos ante nosotros el destino eterno de nuestros hijos y nuestros alumnos. Es una responsabilidad sobre la cual daremos cuenta en aquel día en que Dios pase lista. No lidiamos con un tema que pronto se acabará. Estamos tratando con un asunto de trascendencia eterna, entre la vida o la muerte. Despertemos de nuestro adormecimiento temporal y tomemos acción responsable en nuestros hogares y escuelas. Tal vez no cambiemos el mundo, pero sí podremos cambiar el destino para un mundo mejor. No caigamos en el error que si nosotros no pudimos lograrlo, alguien mejor que yo lo logrará. A veces he tenido padres que me dicen, profesora, le dejo a mi hijo, yo ya no pude con él, ahora es suyo. Esta es tu tarea, es mi tarea, es nuestra tarea. No hay minuto que perder. Ricardo vivía en un vecindario para mineros, pues su papá trabajaba en una mina de cobre. Por la naturaleza del trabajo del padre, la mayor parte del tiempo Ricardo la pasaba con su mamá y el padre solo los visitaba para el fin de mes. La mamá de Ricardo, una mujer temerosa de Dios, le había enseñado a obedecer desde muy temprano. Cada vez que ella lo llamaba Ricardo, él sabía que debía presentarse delante de ella y no solo contestar ¿qué? Mayormente Ricardo era un niño obediente. Una mañana, alrededor del mediodía, Ricardo, que estaba por cumplir los 9 años, habiendo terminado todos sus deberes, le pidió permiso a su madre para jugar un partidito de fútbol antes del almuerzo. A Ricardo le gustaba jugar el fútbol y sobre todo gozaba metiendo goles. Esta mañana era una mañana excepcional. Después de un largo invierno, la primavera había llegado. El clima era perfecto. El gras de la cancha de fútbol estaba fresca y no muy crecida. Empezó haciendo un gol. Se sintió el héroe cuando todos sus amigos le palmearon en la espalda. Luego hizo un pase perfecto, casi como eso que hacen los profesionales. Y su compañero de equipo anotó el segundo gol. Había euforia en el partido. Luego que el otro equipo anotase un gol, el arquero le dio el pase y Ricardo empezó a correr con la pelota. Casi sentía el grito de su barra, aunque fuese todo en su imaginación. Se llevó a uno, luego al otro, cruzaba la cancha zigzagueando, mirando el arco contrario, su meta final, cuando de repente oyó una voz muy familiar. ¡Ricardo! Por un momento dudó, pero la misma voz insistió. ¡Ricardo! Conocía muy bien la voz y sabía lo que debía hacer.
dio el pase a otro compañero y salió de la cancha en dirección a su madre que lo estaba llamando con urgencia. Ricardo, corre hacia los rieles del tren y haz todo lo posible por parar al tren. Me acaban de avisar que el puente se ha quemado. Corre, no tardes, ni pierdas un segundo. Corre, Ricardo, corre. Acostumbrado a obedecer a su madre, Ricardo no hizo mayores preguntas y corrió hacia los rieles del tren. Sabía lo que debía hacer. Tras que corría, se iba sacando su camiseta anaranjada. Llegó a los rieles y comenzó a correr sobre ellos, flameando su camiseta como si fuese una bandera. Pronto oyó los pitazos del tren y siguió corriendo. Dio la curva a la montaña siguiendo los rieles del tren y allá, a la distancia, divisó el color rojo del tren que bajaba de las minas trayendo el carbón. Se quedó parado flameando cuanto podía su camiseta. El tren, al verlo, bajó su velocidad, haciendo un alto de emergencia. Hasta este momento, Ricardo no había vuelto su mirada hacia atrás. Nunca vio el puente quemarse. Su único objetivo fue correr hacia adelante, tal como su madre se lo había pedido. El tren hizo un sonoro alto y bajó el maquinista, un tanto molesto por esta interrupción a su viaje. Pero para el asombro de Ricardo, escuchó gritos a sus espaldas y cuando volteó para ver qué pasaba, vio un grupo de hombres corriendo hacia él y el maquinista. Uno de ellos llegó agitado diciendo: «Muy buen trabajo, muchacho. De no haber parado el tren, otra sería su historia. Tratamos de salvar al puente, pero no hubo caso. El puente se cayó». Por vez primera, el maquinista miró hacia adelante y, en efecto, vio el humo que salía del puente. Siendo que había una montaña que había que bordear, sin la ayuda de Ricardo no hubiese podido divisar el peligro a tiempo y la fatalidad los hubiese hallado a él y a todos los mineros que viajaban al pueblo. Ricardo aún no entendía la gravedad del accidente y cuando bien había hecho, se quedó parado mientras escuchaba cómo los hombres hablaban sobre lo que pudo haber pasado, cuando de repente sintió unos fuertes brazos de un hombre rodeando sus hombros. «Mi hijo, qué alegría verte. Quería darte una sorpresa por tus cumpleaños y me vine antes de tiempo. Gracias por salvarnos la vida, a mí y a mis compañeros». Su padre lo abrazaba mientras lágrimas corrían por su rostro, duro por el trabajo, pero lleno de amor por su hijo. Ricardo jamás olvidó este incidente. Fue el mejor regalo de cumpleaños que alguna vez tuvo. La obediencia, un rasgo de carácter que había aprendido de muy pequeño, salvó la vida de su padre y la de otros hombres que posiblemente también eran padres de familia. Cuán importante es enseñar los valores que van formando los rasgos de carácter de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Recordemos que estos probablemente los salven de cosas en esta tierra y con toda seguridad los llevará a un destino eterno. Nos vemos la próxima clase.